Por el contrario, Bartolomé de las Casas dice que no, que las guerras justas eran las que hacían los indios en defensa de sus pueblos. Bien, y ese derecho a la comunicación da derecho a la peregrinación, al comercio, a la ocupación de tierras de nadie y a la migración. Es decir, es un derecho particularmente fecundo este de la comunicación. Y a la vez esto le llamaba los derechos humanos. Y después inventa Ferran Joly los derechos divinos, que dice el derecho a peregrinar y anunciar el Evangelio, en fin, siempre y cuando sea de una forma persuasiva, ¿no? Entonces, la forma de entender el derecho de gentes como un límite a la soberanía afecta, ya hemos visto, incluso al ejercicio del ius poniendi extremo, que es el derecho a la guerra, ¿no? El derecho a castigar al otro cuando el otro nos ha agredido. Bien. Pasamos ahora a los derechos económicos. Hemos dicho dos políticos, soberanía y guerra, ahora los dos económicos, propiedad y lucro. Vamos con la propiedad. Además es un derecho muy importante porque es el que le da nombre al fundamento de los derechos del modelo angloamericano. O sea, recordemos, individualismo posesivo, ¿no? Bien, volvemos a hacer la confrontación. La columna del centro, el concepto de victoria, y en esta más cercana hacia vuestra derecha, la de Locke. Victoria propone que la propiedad sí, incluso la propiedad privada, puede ser legítima siempre y cuando se entienda como un derecho de gente y producto de consensos históricos. En cuanto a objetos, se puede uno apropiar de todo aquello que sea capaz de consumir antes que se eche a perder, o de todo aquello que necesite para una vida digna, ¿no? Podríamos pensar en una primera vivienda. En cuanto a la cantidad, dice, bueno, sí, tengo lo que necesito para satisfacer mis necesidades, pero dejar cantidad de igual calidad para otros posibles consumidores, ¿no? o demandantes de esa propiedad. Y por último dice extrema necesidad. En caso de extrema necesidad, después de un tsunami o lo que fuera, las cosas son comunes. Dice literalmente, creo recordar, nadie es de tal forma propietario de sus bienes que no tenga que compartirlos con los demás en caso de extrema necesidad, ¿no? En cambio, el caso de John Locke, que en el ensayo sobre el gobierno civil, nos viene a decir que no es un derecho de gente, es un derecho natural, pero un derecho natural de los nacidos libres ingleses, dirá en la Constitución norteamericana, o natural de los ingleses, y ya vamos a ver por qué. En cuanto al límite de apropiarse solo de lo que necesitemos, en fin, para satisfacer, dice, bueno, miren, ahí nuestros colonos de las 13 colonias del Atlántico yendo hacia el oeste, descubren que hay tal cantidad de riqueza que no hay que preocuparse por dejar para otro, hay para todos. Bueno, nada dice de que todo eso se estaba expropiando a los antiguos dueños o a las personas que usufructuaban esos recursos. En América, según los colonos, ahí viene para todos. Y en cuanto a la extrema necesidad, directamente no la considera. Acá tenemos unos textos que prueban lo que venía diciendo, y nos vamos a centrar solo en el del centro. El primero dice que es el trabajo el que nos da legitimidad para apropiarnos de algo. Es decir, nosotros somos propietarios de algo porque antes hemos trabajado, y eso, bueno, viene así desde los padres de la Iglesia. Desde los primeros siglos del cristianismo se decía que el que no trabaja, que no coma, ¿no? El que no trabaja pudiendo trabajar, que no coma. Es decir, la idea es, el trabajo es fuente de legitimidad de la propiedad. Y en el segundo dice, la hierba que mi caballo ha pastado, el forraje que mi criado recogió, el mineral que yo he excavado, pasa a ser de mi propiedad. Y ahí hay una pequeña trampa, porque fíjate, está bien que su caballo le dé beneficios.
Pero, ¿qué pasa con el criado? El criado también trabaja. ¿Y por qué el criado no puede ser propietario? Es decir, solo el dueño del criado, es decir, el dueño del esclavo, es el que se apropia de la plusvalía o del trabajo que haya realizado aquella persona a su cargo, ¿no? Ahora en Argentina lamentablemente hay una reforma laboral por la que los trabajadores van a pasar a ser esclavos prácticamente, se les reducen casi todos los derechos. Bien, y esto, que es nada más que una hipótesis, o al menos en la tesis lo planteaba así, Hinckelamert desde Costa Rica nos saca de dudas diciendo que en realidad John Locke no era que tuviera un esclavo como Velázquez, es que se dedicaba al comercio de esclavos. Entonces, la forma más elegante de decir es hablar de criados, pero esa colonización inglesa de América estuvo, bueno, también en el sur, nutrida permanentemente de esclavos. La diferencia es que en el sur, en Iberoamérica, de vez en cuando las leyes de Burgos, en fin, prohibían la esclavitud, liberaban gente, o otra vez volvían los encomenderos y así. Era todo un pulso entre el derecho y los hechos, ¿no? Acá tenemos una apología reciente, bueno, del siglo XIX, de un tal John Austin, que nos dice que la propiedad privada es una ley divina no revelada. Eso es muy curioso, ¿no? Porque dice, hay leyes humanas y hay leyes divinas. Dentro de las divinas están las reveladas, que están en la Biblia, y las no reveladas, que están en las obras de Adam Smith, David Ricardo y el liberal capitalismo, ¿no? Entonces él dice, bueno, es que eso es voluntad divina, que tengamos propiedades, y lo grave es que ese concepto de propiedad defendido desde el modelo angloamericano no tiene límites. Es decir, se puede expandir hacia latifundios, hacia terrenos de otros países, en fin, ¿no? Bien. Y acá tenemos tres posiciones con respecto, de nuevo, al derecho a la propiedad. En el primer caso, Vittoria. En el segundo, los tres textos son de Vittoria, donde Vittoria llega a decir que hay cosas que están en los bosques y que cada cual puede recogerlas para sí, porque son comunes, ¿no? Por ejemplo, para calentarse en el invierno, o que los ríos o los mares, en tanto que sirven para la comunicación entre pueblos, tampoco pueden privatizarse. Y ahí está la cita que antes decía, nadie es de tal forma propietario que no pueda compartir lo que tiene cuando los demás lo necesitan en urgencia. Y aquí sí están los tres momentos en los que se plantea si la propiedad privada es o no un derecho fundamental. Y como tendría que decir, bueno, es diría la única o la principal diferencia con Petrajoli, a quien respeto muchísimo por una obra magnífica y su propuesta de una constitución global. Él llega a decir que los derechos patrimoniales no son derechos fundamentales. Entonces, y en esto él se basa o sigue la tradición, por ejemplo, de Rousseau, que decía, el primero que dijo esto es mío y encontró gente tan ingenua que le diera la razón, generó la sociedad civil y con ello la desigualdad. Hubiera sido necesario que viniera alguien y le dijera, fuera de aquí, impostor, sí, se acaba. Entonces, para Rousseau, la propiedad privada, y para Petrajoli, y de alguna manera para Peces Barba, la propiedad privada no es un derecho fundamental. Peces Barba, Petrajoli decía, es que los derechos, en la concepción angloamericana, son individuales. Los derechos, la Declaración Universal pretende ser universales y la propiedad es de cada uno. Por lo tanto, decía, formalmente la propiedad no es un derecho fundamental.
En el otro extremo acabamos de ver a John Locke y a Hobbes, que decía que la propiedad es el principal derecho. Hobbes ponía ese estado fuerte, Leviatán, para defender las propiedades, en fin, y para expandir el territorio inglés, ¿no? Y entre estos dos extremos, que Rousseau, Engels, ponemos acá Marx con respecto a los medios masivos de producción, que niegan el derecho a la propiedad privada, y el otro extremo, que lo considera como el paradigma, el modelo de todos los derechos, la propiedad privada, uno diría nunca es un derecho fundamental, el otro diría siempre es un derecho fundamental. En el modelo que defendemos, el iberoamericano, es a veces. ¿Cuándo es un derecho fundamental? Cuando se refiere a aquello que necesitamos para vivir dignamente. Es decir, por ejemplo, la primera vivienda. Este ejemplo siempre ha salido con los estudiantes, ¿no? Que tanto lo sufren. Ahora los jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna. Entonces, eso es un derecho fundamental. Ahora, ¿qué pasa con las personas que puedan tener segundas o terceras viviendas? Bueno, también tiene derecho a tener esas viviendas en propiedad. Ahora, la diferencia es que ya no es un derecho fundamental. ¿Y cuál es la consecuencia de que no sea un derecho fundamental? Es que en una buena política para el bien común, el Estado debiera garantizar a todos los derechos fundamentales, haciendo muy accesible el acceso a la primera vivienda, y a los que tienen segundas, terceras o más viviendas, pensemos en los fondos buitre y todo, gravarlos impositivamente en función de cuanto más tengan, más paguen. ¿Para qué? Para poder tener presupuesto y disponer de capital suficiente para garantizar a todos el acceso a la primera. Es muy sencillo, es poner un límite al derecho a la propiedad privada como derecho fundamental para que se pueda universalizar, de lo contrario no se puede. Ya vamos a ver enseguida la enorme disparidad de riquezas que se han producido en estos últimos siglos, que decía Alfonso. Aquí está. En azul, el 50% más pobre, en las dos columnas. En verde, el 40%, digamos, de clase media. Y en rojo, el 10% de los más ricos, ¿no? Entonces, no solo tienen mayores ganancias, sino que tienen mayores recursos. Y este es un dato de finales del año pasado. La desigualdad que se ha provocado por este culto a una propiedad privada ilimitada, a propiedad privada de medios de comunicación, propiedad privada de redes informáticas que se permiten el lujo de cuestionar la decisión de un presidente elegido libremente o insultarlo públicamente, en fin, es producto de esta absoluta desigualdad económica. Nosotros empezamos hablando de los derechos políticos y hablábamos de la soberanía como el principal derecho político de un Estado, pero es que estamos asistiendo a una especie de metamorfosis. Ese poder soberano hobbesiano ahora lo tienen macrocorporaciones que disponen de más dinero que los presupuestos de varios países de África juntos. Bueno, habíamos dicho, 2 políticos y 2 económicos. Propiedad, lucro. Vamos a ver, ¿no? Acá tenemos una definición que nos da Domingo de Soto, diciendo que el lucro es el que otorga un préstamo, es el derecho por el que otorga un préstamo puede recibir un cierto interés para mantener vivo el comercio, ¿no? No solo financiero, sino incluso comercial. Y dicen porque el que presta dinero a otro para que compre al por mayor lo que luego vende al por menor, está perdiendo de hacer su propio comercio. Entonces, si el otro ha ganado 30 por jugar con su dinero, que le dé 10, 7, en fin, como para que él se sienta estimulado a seguir prestando, está bien, ¿no? Dice, pero es que el lucro, que venía siendo prohibido desde
ética aristotélica, ¿no? Que llamaba, Aristóteles hacía la distinción entre la economía y la crematística. La economía que servía así para compra-ventas, en fin, pero no eso de prestar dinero, porque es ponerle precio al dinero y es como aprovecharse de la necesidad del otro, en fin, le parecía vicioso, ¿no? En cambio, se da cuenta Soto y la escuela española, Molina y otros, de pensadores teólogos, pero a la vez economistas, de que para que se active el mercado es necesario que se legitime la posibilidad de préstamos a intereses razonables, ¿no? Ahora, intereses razonables, porque en el caso de que esos intereses ya no sean razonables, pasaríamos a la usura, ¿no? Que, bueno, acá da una definición etimológica, en fin, pero lo que nos interesa más es la que nos remite de nuevo al modelo angloamericano. Jeremy Bentham, que es uno de los fundadores del utilitarismo en el pensamiento inglés, ¿no? Que incluso estuvo insistiendo a la corona española porque quería ir a América del Sur, a predicar su forma de organizar el Estado, y al que también se refirió a Aurelio de Prada la semana pasada. Para Bentham, los derechos humanos eran idioteces en zancos. ¿A quién se le ocurre? Ahora bien, si vamos a admitir que existen algunos derechos, ¿cómo vamos a evitar incluir en ese catálogo al derecho a la usura? Así se llama su libro, Apología de la usura. Para Chesterton, con este libro comienza la modernidad que hoy Rajoy llama salvaje, ¿no? El capitalismo salvaje. ¿Qué viene a decir Bentham? Bueno, que el que presta dinero tiene un derecho leonino, unilateral, a gravar ese préstamo con el interés que considere más lucrativo para sí. Y eso lo dice en una obra, Psicología del hombre económico, donde refuerza con el principio de autopreferencia, según el cual todo agente en el mercado busca el máximo beneficio para sí, con independencia del daño que pueda causar a los otros, incluso a los más próximos. Y busca el más alto grado de felicidad máxima, dinero, cualquiera sea el efecto en relación con la dicha de otros seres, aunque a los otros los deje la pobreza, seres similares, uno cualquiera o todos en su conjunto. Es decir, casi está dando el dogma del neoliberalismo actual. Es decir, Elon Musk, por ejemplo, podría suscribir esto encantado, porque le interesa muy poco el daño que pueda causar con el uso de las redes, en fin, ¿no? Si es lucrativo, ¿por qué van a poner límite al acceso de los niños a la pornografía, por ejemplo? Es lucrativo. Es decir, entonces, el principio de defensa de la usura está propuesto por Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII, más o menos para la época en que Kant defendía la paz perpetua. Ya vamos a ver un esquema de la paz perpetua para que veamos cómo Kant de alguna manera pasa al modelo opuesto. En España hay una sociedad de utilitaristas, ¿no? Bueno, acá tenemos también imágenes para seguir en la tradición de Aurelio. Shylock, el mercader de Venecia, es un usurero, ¿no? Y después acá tenemos Gollum, ¿no? El tesoro, ¿no? Es decir, como considerándolo casi un dios al patrimonio, ¿no? Bien, entonces, en resumen, hemos visto los modelos anglo e iberoamericano, ¿no? En cuanto a sujetos, hemos dicho que el íbero son las personas, los pueblos y el ecosistema frente al otro que solo admite derechos individuales.
el derecho que se considera paradigmático, modelo de todos, la comunicación, en esta la progresión. Si admite límites, sí que los admite para poder universalizar los derechos. En cambio, este no. Simplemente hemos visto, por ejemplo, con respecto a la propiedad, con respecto a la guerra, con respecto al lucro, son derechos, o la misma soberanía, que no respetan límite alguno. En cuanto a poderes, se habla de una división de los tres poderes políticos, legislativo, ejecutivo, judicial, y diferente también del poder religioso. Esto era muy importante, enmarcar esa diferencia. En cambio, en el caso del modelo angloamericano, Hobbes, cuando habla del Leviatán, dice, bueno, sí, tiene que tener los tres poderes, dice, porque si uno legisla, el otro se encarga de que se administre esa legislación y el tercero sanciona incumplimientos, bueno, ahí se debilitan. Es conveniente que los tres estén en una sola mano. Y dice, y cuidado, dice, porque junto con estos tres poderes políticos está el religioso. Dice, si una norma, si una determinada acción puede ser condenada, sancionada con la pena de muerte, o esa misma acción es sancionada con la pena eterna, dice, ¿a cuál obedecerán más? Es decir, si hay un conjunto de leyes que solo tienen como sanción límite la pena de muerte, frente a otra que te dice, es que no solo es la pena de muerte, es que después de muerto vas a seguir sufriendo por toda la eternidad, dice, bueno, lo más probable es que la gente respete más a esta segunda que a la primera. Por lo tanto, dice Hobbes, conviene que el soberano tenga los tres poderes políticos y también el religioso. Ayer también lo vamos a ver enseguida con el que se llama el sionismo cristiano, que nace casualmente en Inglaterra. En el caso de las religiones de referencia, religiones compatibles con esa forma de entender la regulación ético-política, por un lado está la cristiana, pero no el nacionalcatolicismo, porque el nacionalcatolicismo se pasaría a este otro modelo donde lo político y lo religioso se mezclan, y estarían Lutero, Calvino, en fin, como aquellos que desde una libre interpretación de la Biblia dieron argumentos para legitimar un capitalismo incipiente. Max Weber tiene esa obra muy conocida sobre el espíritu del capitalismo vinculado al protestantismo. Y en cuanto a las éticas, en el caso angloamericano sería con John Stuart Mill, la ética de mínimos. El Estado solo puede impedirme que yo haga un daño a tercero, pero no me puede imponer que le haga un beneficio a tercero, ni tampoco puede imponerme que yo no me cuide, no me haga un daño a mí mismo, porque eso sería paternalismo. Esa es la ética de mínimos. En cambio, para este otro modelo hay una ética hasta de máximos. El mismo Kant va a decir, eso de amar al enemigo, eso parece antinatural. Y sin embargo, en la rendición de Bleda vemos como el capitán español impide que el capitán holandés se arrodille por respeto a su dignidad. Bien, esto tiene una especie de tradición por atrás que nos llevaría a mostrar un juego pendular, ¿no? Para los griegos, lo más perfecto era el cosmos. La palabra cosmos quiere decir orden, el orden de las cosas. Eso era lo más perfecto. En el siglo XIII, Tomás de Aquino cambia esa preferencia y dice, no, lo más perfecto no es lo más ordenado, sino lo más libre. Porque la libertad es la expresión del ser humano, ¿no? Y cada persona es lo más digno que hay en el universo, llega a decir. Bien, esa valoración de la libertad es la que se traduce después en comunicación. Porque una comunicación, para ser real, tiene que ser
entre personas libres, ¿no? En cambio, en lo que lo habría superado Tomás de Aquino, y por eso es considerado el patrono de las universidades, en fin, cambiar el objeto formal, la perspectiva para ver toda la realidad, dejar de considerar lo más perfecto al cosmos, para considerar lo más perfecto a cada ser humano, habría vuelto en un juego pendular con el individualismo posesivo, porque ya hemos dicho, las posesiones son de cosas, ¿no? De cosas más o menos ordenadas que podamos tener, en fin. Entonces, la sospecha que tenía Richard Morse, ¿no? De esos dos modelos jurídico-políticos, ¿no? El angloamericano y el iberoamericano. El angloamericano que dice que nace y muere en el siglo de oro, y el iberoamericano desde el siglo XVII hasta hoy, ¿no? Nos viene imponiendo ese modelo hobbesiano de derechos ilimitados del Estado, en fin, ¿no? Lo que intentamos, y también lo sugiere Richard Morse, es ver la conveniencia de que el modelo angloamericano que ha llegado a estas aporías o a estos problemas insalidos de destruir el ecosistema, de ponernos al borde de una tercera guerra mundial, en fin, y de destruir el planeta entero, estamos en condiciones de hacerlo, ver la conveniencia de qué pasó con ese otro modelo que quedó ahí en ciernes, ¿no? en el siglo de oro. Por mi parte me tocó, después de la tesis, investigar o seguir buscando hasta dónde ese modelo no se quedó en el siglo de oro y fue asumido por autores como Bolívar, Mariátegui o el mismo José Martí. Pero estamos asistiendo, hace un rato decíamos, Bentham en la época de Kant, ¿no? Kant en La Paz Perpetua nos plantea que sería conveniente que la ética regule el derecho, ¿no? Para que tengamos leyes justas, que la ética regule la acción política, ¿no? Para que los legisladores, digamos, se respeten, en fin, y hagan esas comunidades de comunicación, como querría Habermas. Esa política inspirada por la ética generaría derechos justos, y esos derechos pondrían cierto límite a la actividad económica para impulsarla sin que atropelle los derechos de los más débiles. Pero eso que se planteaba, esta secuencia ética, política, derecho y economía, hoy se ha invertido, ¿no? Con el neoliberalismo es la economía, estúpido, le había dicho Clinton a un periodista que no entendía por qué no resolvía el tema de la paz mundial, por ejemplo. Entonces, estamos ante una inversión epistémica o de ciencias y de valores, ¿no? Es decir, ahora parece que más importa aquel que más tiene, ¿no? Tenemos 56 conflictos activos, ¿no? A nivel global. Esta es una representación reciente también. Por aquello que hemos visto, ¿no? De cómo el derecho de gente que cubría todos los derechos civiles se habría roto en el siglo XVII y se volvió a romper o se estaría volviendo a romper en nuestro siglo XXI, ¿no? Por un concepto de soberanía sin límite que estaría queriendo imponernos Trump. Les hacía referencia a que ese intento que tiene Naciones Unidas de garantizar los derechos se lo ha confiado al Consejo de Seguridad. Todos sabemos que el 3 de enero pasado Estados Unidos secuestró al presidente de Venezuela y eso ocasionó 2 días después en el una reunión del Consejo de Seguridad y se dieron estas 3 posiciones. La posición A